La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Queridos amigos y amigas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Letras Mixtas, Canal Málaga Televisión, Cultura, Librería Luces, aquí en Málaga, hablando de cultura. Y hoy, un apellido a la cultura, música, porque tengo conmigo a la directora de orquesta, Silvia Olivero. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pero la tengo con un libro. Correcto. Cuéntame, Silvia, ¿qué me enseñas? ¿Qué me traes tan maravilloso? Sendas entrópicas, palabras en música. Correcto, pues este libro es un recopilatorio de artículos que llevo escribiendo a lo largo de los años, publicando en revistas como cafemonten.com, como la revista Intermeso, revista Diapasón, revista Subliteratura, digamos espacios que me han abierto y me han dado la posibilidad pues, de expresar cosas muy heterogéneas dentro de ellas, de ahí el título del libro. Sí, porque entropía es cierto desorden en el orden. Pero tú sabes que mi primer libro de poemas se llama Dulce Entropía. ¡Ah, qué maravilla! Sí, es una señal. Al leer de sendas entrópicas, digo, fíjate qué cosas. Pues sí, ¿y por qué ese desorden, y por qué ese orden, o por qué ese caos, o por qué esa entropía, para que ese concepto tan... Claro, es un sui generis? Es un concepto de la termodinámica, o sea, realmente no pertenece en principio al mundo del arte, ¿no? Pero siempre el arte pues cogemos todo, le damos la forma, Al los arte reglamentos. pertenece absolutamente todo, todo puede pertenecer al arte, porque todo lo que se haga desde un punto de vista creativo es arte, bajo mi punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo. De ahí que ese concepto de la entropía es un concepto como del caos, es algo que yo siempre digo que me define, ¿no? Yo digo que soy un ser entrópico, ¿no? Pero ordenada. Efectivamente, al fin y al cabo la entropía estamos hablando de un caos, ¿no? De una dispersión, decían ayer en la presentación, ¿no? De una dispersión, pero al final esa dispersión es como el nacimiento de la creatividad, ¿no? La creatividad, tú tienes un cúmulo de ideas que ya la transmitas a partir de la interpretación o a partir de la composición musical, del escrito, la pintura o cualquier manifestación. Todo empieza como una gran dispersión de ideas que luego la mente lo que empieza es a ordenarlas, a darle un sentido, a colocarle una estructura, transmite un mensaje, una sensibilidad, ¿no? De ahí que ese desorden, que es el lugar donde yo mejor me siento, en el caos, ¿no? Porque es el lugar en el que la mente tiene la oportunidad de ver crear diferentes prismas. Y evolucionar, ¿no? Efectivamente. Entonces para mí la entropía la adopté incluso como una especie de un tercer apellido que de alguna manera me define. Entonces las sendas entrópicas transmiten pues ese camino que yo voy recorriendo, que aquí se refleja, ¿no? El libro es todo música, ¿no? Porque yo vivo por y para la música. Entonces, tanto mi vena en la dirección orquestal como en la composición, en la misma docencia, en las conferencias, pues todo eso acaba reflejado dentro del libro, ¿no? Dentro de ese camino que es mi propia vida musical. ¿Y ese es el motivo por el que escribes este libro? Pues, ¿O por qué lo escribes? En realidad el libro es una casualidad en la vida. Como tantas cosas que me voy encontrando, ¿no? Pues realmente yo empecé a escribir, yo siempre he escrito, hasta que llegó un momento en el que empecé a escribir música y dejé de escribir palabras. Y con el tiempo, pues de alguna manera, pues he sentido la necesidad de transmitir alguna idea, algún concepto musical, ¿no? Y un día me dieron la oportunidad de escribir un artículo y publicarlo. Y al final se abrió como una puerta en la que se mezclaron todos, ¿no? El todo es más que la suma de las partes, ¿no? Y al final pues me di cuenta que la escritura era una oportunidad también de compartir la música desde las palabras, ¿no? Un artículo llevó a otro, otro llevó a otro, otro llevó a otro. Y un día pues me dijeron, estamos haciendo varios libros recopilatorios de artículos de escritores que coincidimos en la revista Café Monten y me dieron la oportunidad de publicar con Algorfa. Y claro, mi frase preferida, que es una palabra, es ¡vamos! Y con la misma pues hice una recopilación, lo organicé en diferentes apartados y aquí está mi criatura. ¿Y esa casualidad es azarosa? ¿Siempre? Yo pienso que Porque el azar... como parece que te suceden cosas casuales, Sí. qué interesante preguntar si es azarosa o es buscada.
Yo siempre busco, pero no siempre encuentro, y a veces igual busco una cosa y me encuentro otra. Yo creo que cuando uno va sembrando y uno va creando camino, pues a veces te encuentras alguna puerta que no esperabas, ¿no? Y esa es la puerta del azar. Que claro, si no hiciera nada, estuviera en mi casa, pues esas oportunidades no llegarían, ¿no? Realmente hay un trabajo de fondo, ¿no? Pero sí es verdad que me he encontrado personas que han confiado en mi trabajo y que yo ni conocía ni me esperaba, ¿no? O me he encontrado a personas en el camino que hacía mucho tiempo que no veía y por alguna razón del destino me he encontrado y he abierto determinadas puertas, ¿no? Yo creo que el azar existe, pero también creo que es necesaria la siembra. Sin duda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Te he preguntado por qué lo has escrito. ¿Por qué tenemos que leerlo? Pues yo creo que este libro es una oportunidad de ver cómo la música, que es algo que siempre pensamos y sentimos como algo inmaterial, como algo que se transmite a través del oído, a través del sentimiento, también se puede transmitir a través de las palabras. Este libro de alguna manera es como un retrato, es un retrato de sensibilidades y un retrato de contextos en los que se encuentra la música. Y yo creo que puede aportar emociones. Y en la vida necesitamos emociones, ¿no? Por ejemplo, la primera sección del libro se llama Delirios musicales. Sí. Estos delirios musicales yo los quiero mucho, ¿Por porque qué? son pequeños escritos, algunos muy breves, otros un poquito menos, pero en general son breves, en los que he utilizado la escritura como un método de catarsis, como una manera por ejemplo, en la pandemia. Durante la pandemia pues yo tuve que estar trabajando delante de un ordenador sin ver la cara del alumnado, suponiendo que están allí, por las mañanas pegada al ordenador preparando materiales, corrigiendo, por la tarde dando clases. ¿Qué ocurre? Llegaba un momento en el que estaba sentada en el ordenador y sentía como si me subieran bichitos por el cuerpo, como si tuvieran una invasión de hormigas, ¿no? En ese momento mi mente... ¿Fuiste al psicólogo? No, escribí un artículo. Es una manera de... En ese momento pensé, esos son las corcheas que me van para arriba y para abajo, ¿no? De alguna manera todo lo siento a través de la música. Y entonces pues se me ocurrió que una buena manera de salir del mundo, una manera de salir de esa realidad en la que estamos, pues era transmitir esa sensación a través de un delirio escrito, ¿no? Otras veces pues hay un escrito que es una experiencia personal, ¿no? De estar en la playa de Bolonia y estar tumbada en la arena y empiezo a escuchar el océano y escucho que es música textural. Sigo escuchando, claro, todo es a través de la música, y empiezo a escuchar que hay un pulso regular. No métrico estricto, pero hay un pulso regular, todo esto con los ojos cerrados, oliendo el mar. Y llega un momento en el que empiezo a escuchar sonidos y digo, tú verás. Y me doy la vuelta, me siento, me doy la vuelta con un guitarrista. Y digo, esto no puede ser, eso, el azar. Me voy corriendo al guitarrista y digo, ¿puedes tocar un sol? Y toca el sol, digo, no puede ser. Digo, ¿puedes tocar un re? Y me dice, no puede ser. Y me dice, ¿qué ocurre? Digo, el océano está en sol mayor. Esa experiencia a mí me dejó en shock y dije, tengo que escribirla. De alguna manera Esa experiencia nos deja en shock a todos, porque es absolutamente mágico, vamos. Y es absolutamente real. Real, claro. De hecho, iba con unos amigos y una amiga es músico, ¿no? Y le decía, por favor, escúchalo, a ver si es algo que yo quiero escuchar o es algo que se Eso lo escucha. podemos leer aquí. Sí, ese cuento, esa historia está aquí. O también hay una historia que es La anciana clave de sol, un dibujo de la clave de sol escrita por diferentes compositores y digo, yo tengo que entrevistar a la anciana clave de sol. Y entonces hago un escrito en el que hablo de cómo evoluciona la grafía de la clave de sol a través de la evolución de la historia de la música en los compositores que hacen esa grafía. Es decir, al final hablo de la música, hablo de sensaciones, de elementos vitales, hablo de la vida misma, pero siempre a través de elementos musicales, ¿no? O un texto que mi hijo me dice una mañana en el coche, hablando muy como así adormilado, ¿no? Y yo hablando con él, ¿qué te pasa? Y me dice, mamá, es mi yo dormido. Y digo, oye, esa frase
esa frase, de ahí sale algo. De casta le viene al galgo, creo. Claro. Mi yo dormido. Claro, cuando llegué a la casa aquí dice, pues escribí un texto que habla de mi yo dormido. Pero claro, acaba vinculado a la música, porque incluso mi hijo de alguna manera lo vinculo a la música, ¿no? Yo he estado dirigiendo embarazada, ¿no? Y la sensibilidad que se mueve entre los dos, pues también una sensibilidad musical. Entonces yo creo que es una manera, ese apartado es una manera de percibir cómo la música está en todo. Silvia, te he preguntado por qué lo has escrito, por qué lo tenemos que leer, y el porqué de Silvia. ¿Los porqués de Silvia? ¿Cuáles son? Los porqués. Sí. ¿Por qué la música es lo más importante en tu vida? ¿Por qué eres todo música? ¿Por qué todo lo relacionas con la música? Pues es algo tan natural en mí que nunca me he hecho esa pregunta. Pues estaría bien que te la hicieras. Es decir, hoy te la acabo de hacer. Sí, yo empecé a estudiar música, no con la edad reglamentaria, como llaman, ¿no? No decían, hay que empezar a los 8 años, yo empecé con 12, empecé un poco más tarde. Y un poco a imitación de mi hermano, que estudiaba piano y me gustaba el piano. Y ahí me arranqué y continué estudiando, y la verdad que en muy pocos años encontré un profesor con el que trabajé y dije, yo quiero ser pianista o quiero ser músico, ¿no? Avanzó el tiempo, ¿no? Mi vida es una senda, y encontré otro profesor, siempre son personas mágicas que me encuentro, y me abrió las puertas a la composición. Y ahí me di cuenta que mi camino no era interpretación al piano, sino la composición, y ello me llevó a la dirección de orquesta, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como que mi vida ha ido caminando siempre a través de la música, encontrando personas que han hecho que sienta que la música es una razón de ser. Y es verdad que yo tengo una necesidad vital, ¿no? Quizás por una experiencia de pequeña, ¿no? de salud, que yo siempre veo la finitud de la vida inmediata, ¿no? O sea, yo siento la muerte desde pequeña como una posibilidad en cualquier instante, ¿no? Pues fue una historia pequeña, pero vamos, dicen que estoy bien, dicen que ya tengo el alta. Y yo creo que eso me ha hecho ser músico, porque la música me permite sentir cada día, sentir cada instante y tener un sentido vital. Y me permite compartir, me permite conocer a personas, me permite transmitir sensaciones y recibir sensaciones. Y eso hace que para mí la vida sea algo mucho más táctil y más inmediato, más real. Y que si en cualquier momento fallezco, pues habrá tenido sentido. Bueno, mejor huyamos y alejemos ese momento. La magia de la que tú hablas permanentemente en todas tus respuestas, ¿es como la energía? Sí. ¿No se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma? Sí, la magia se transforma y a veces puede ser hacia un teatro del terror. Es decir, la magia tendemos a verla como algo positivo, pero hay que tener también cuidado con ella, ¿no? ¿Cómo la usas tú? Yo utilizo la magia como un elemento de transformación de lo cotidiano en algo que nos trasciende y hace que podamos estar más allá de cualquier pesar y cualquier tristeza. Para ir acabando, volvemos al motivo de nuestro encuentro, porque dices cosas muy interesantes, pero tenemos que volver a sendas entrópicas para primero ponderar este trabajo tan maravilloso que has hecho de Palabras en Música. Y para concluir nuestra charla, yo te quiero preguntar, ¿de qué parte de esta senda, de la que has dicho que tu vida es una senda, qué parte de esa senda, que tengo en mi mano otra, la entrópica, es la más importante? ¿Dentro del libro? Sí. Pues hay una que es una de las... O la que tú consideras que quieres destacar, vamos. Sí, hay un apartado que se llama Reconstruyendo la memoria, y es un apartado en el que hay una recuperación de la historia de la música de las compositoras. Es decir, dentro de la historia de la música abres cualquier libro y si aparece alguna compositora aparecerá como esposa de, que casualmente ha escrito una obra, hermana de, hija de, y muchas veces con sentido peyorativo. La famosa palabra heteropatriarcado está ahí colapsando la cultura, sobre todo también. Claro, el hecho también de trabajar en la composición, en la dirección orquestal y de vivir experiencias personales que están en esa línea de la dificultad, ¿no? Que yo soy un ser arrollador que pienso que romperé todos los muros y conseguiré lo imposible. Pero sí me di cuenta que además de mi compromiso personal, familiar, laboral, artístico en los escenarios, pues
tengo un compromiso social. Muy bien. Y pienso que es necesario escribir, dejar escrito y compartir la existencia de determinadas personas en la música, en este caso mujeres, que existieron, tuvieron una vida muy potente dentro del arte, tuvieron un reconocimiento artístico y sin embargo los libros de la historia de la música no hablan de ellas. Absolutamente encomiable lo que dices y lo comparto al 100%. Está editado en ediciones Algorfa, Sendas Entrópicas, Palabras en Música, de Silvia Olivero. Lo pueden encontrar aquí en Librería Luces o en cualquier librería o directamente en la página web de la editorial, ¿verdad? Correcto. Silvia, ha sido un verdadero placer tenerte conmigo, tenerte en Letras Mixtas. Seguiremos creciendo en esa magia y la iremos compartiendo aquí poco a poco en nuestros episodios de Letras Mixtas. Muchísimas gracias y mucha suerte con tu entropía. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer. Amigos, amigas, como siempre, nuestro rato de cultura llega a su fin en este episodio de hoy. Nos veremos cada semana. Y ya recordaros, Sendas Entrópicas, Palabras en Música, de Silvia Olivero. Lo recomiendo. Chao, gracias.